Es el momento de establecer ahora un contacto con nuestra unidad móvil de exteriores en el exterior, como siempre en Barcelona, con nuestro compañero y colega Edi Cifre. Ay, se me rompió el anillo. Edi, estamos con vos. ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes para vos. ¿Cómo les va? Saludos ahí en Tucumán. Bueno, gracias, Edi. Vamos a hablar también de otra de las aristas que tiene esto del coronavirus, con esta intentona que se está por realizar, o no sé, bueno, al menos es una intentona en Israel, esto de lograr una suerte de inmunidad masiva de manera natural, tratar de lograr ese contagio masivo para lograr esa transición de la pandemia a una endemia, ¿es así? Así es, mira, esto se viene hablando ya desde hace un par de días, Sí, prácticamente te diría unos 10 días, desde la semana pasada, que ya aquí por lo menos está en todos los medios. Como vos decís, es un intento, habrá sí. que ver qué es lo que sale de todo esto. Esto todavía no está reglamentado, ni mucho menos. Aquí por lo menos, te digo, en Europa, muchos expertos salieron a hablar en la mayoría de los medios de comunicación diciendo que les parece una locura. Mm, Más que nada porque el tema de la Omicron, lo explicaban, en la mayoría de los casos es mucho más transmisible, pero no es tan agresiva como las otras cepas. Pero hay personas que son vulnerables y bueno, las pueden pasar muy mal, inclusive morirse con el tema de claro. este contagio. Inclusive hablaban, una simple gripe también, en algunos casos, puede llegar a ser mortal. Entonces es, como lo decís vos, un intento. Habrá que ver qué sale de todo esto, pero para poder tener una voz oficial hemos conversado con una doctora aquí en una clínica, en la Clínica Sagrada Familia en Barcelona, es argentina, y nos va a contar ella a ver qué opina sobre esta intentona, como decías vos Ujú. hace un momento. A ver, la escuchamos. Está en este momento. Estamos en el medio de la Rambla, esto es Plaza Cataluña. Estamos en comunicación ahora con la doctora Trinidad Albornoz Arolaski, que se encuentra en la Clínica Sagrada Familia en la ciudad de Barcelona. Trinidad, bienvenida a nuestro informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hemos recibido también noticias de que en Israel se estaba planteando esto de contagios masivos que, acompañado de la vacunación, que ellos en muchos casos tienen hasta 4 dosis ya, Ujú. eso ayudaría a que esta pandemia vaya llegando a su fin. ¿Esto cómo se maneja? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y aparte, poniéndolo en Sí, contexto con nuestro país, poniéndolo en contexto un poco con Argentina, ¿no? sí. La verdad que es una política diferente. No está todavía asegurado de que vaya a ser así, pero tienen la idea de hacer las dos cosas, ¿no? De avanzar con la cuarta dosis. Creo que ya más de 25.000 personas en Israel la tienen. Y por otro lado, dejar un poco que este virus se expanda para generar inmunidad natural, ya que en su gran mayoría son casos leves. Uno puede leer esto como, si se quiere, el final, o al menos esperamos, el final de esta pandemia y que pase a ser lo que se llama una endemia, que es como la gripe estacional y como una enfermedad que está presente en todo el mundo, en la mayoría de la población, sin consecuencias demasiado graves, excepto para las poblaciones vulnerables. Yo todavía lo veo un poco lejos, me parece que todavía hay que ser cautos. Hay países en los que la cuarentena se está bajando. De hecho, aquí el intento era desde el positivo a los 7 días, si no hubo síntomas o los síntomas fueron leves, dar el alta. Hoy la OMS emitió un comunicado certificando que para ellos es más seguro los 14 días, como era hasta ahora. Pero yo creo que hay que ir despacio, hay que intentar que las medidas de protección las sigamos teniendo, hay que avanzar con la vacunación. Esto es fundamental, y no, el problema acá es que hasta que la población mundial no entienda esto, porque no sirve de nada que Israel, que va por la cuarta dosis, si en Sudáfrica está vacunada menos de la población, porque ahí es donde se producen las mutaciones, ahí donde se producen estas nuevas formas del virus que va entrando en sistemas inmunológicos y se va reproduciendo y va mutando. Yo creo que en Argentina hay que seguir extremando sobre todo las medidas como en el resto del mundo, o sea, cuidarnos sobre todo con el tema de la distancia social, de la mascarilla,
cuidar a los más vulnerables, que son los ancianos o los pacientes que pueden tener afectaciones respiratorias previas, y luego manejar la información de la mejor forma posible. Bueno, muchísimas gracias, que tengamos un gran año, Trinidad. Muchísimas gracias por haber estado. Esperemos un saludo grande y estamos siempre en contacto. Habrá que ver qué ocurre. Doble vacunación en el campo. Claro, bueno, todo es relativo y hay que tomarlo con reparo. No es la misma realidad la que se vive en todos los países. No es lo mismo ir por la cuarta dosis de vacuna que un país que tiene recién la primera o va por la segunda, ¿eh? Así que, bueno, cada uno lo vive como puede. Y a eso tenemos que atenernos, sí, con los recursos que tiene, exactamente. Y aparte estamos hablando de Israel, un país de un poco más de 9 millones de habitantes. 25.000 personas ya llevan la cuarta dosis. Por eso. Y bueno, sí. Entonces, pero también ahí lo que decía la doctora, esto es global, o sea, no vale de nada que en Israel vayan por la cuarta dosis y en otros países en África, como vos decías recién, ni la primera. Exacto. A seguir manteniendo el tema del contacto. Te cuento que aquí, en donde yo trabajo, aquí en el canal donde trabajo en Barcelona, sí, una compañera, otra más, dio positivo, estuvo con nosotros, pero todo el tiempo ella llevaba, nosotros nos obligan dentro del canal a usar las FFP2, las mascarillas estas de doble protección. Sí. Es sumamente importante lo que nos decían aquí, el médico, el tema del uso de la mascarilla FFP2 dentro de lugares interiores, sobre todo en este momento que la Omicron es mucho más virulenta, mucho más transmisible, porque de ese modo uno se resguarda. Por suerte el resto, toda la plantilla, negativo el resto que estuvo con esta compañera. Por eso es importante a no bajar la guardia. Sé que el calor es incómodo y todo, pero a no bajar la guardia con este tema. El tema nosotros del uso aquí de la en el grupo Viacom tenemos en 2 provincias, tuvieron que, en Santa Fe, en Rosario, y en Córdoba tuvieron que suspender los informativos porque no hay gente para poder trabajar porque están todos contagiados. Así que sí, a seguir cuidándonos. Aquí pasa lo mismo. Claro. Aquí pasa lo mismo, así que el tema es ese, a seguir cuidándonos y sobre todo, como lo decías vos también, el tema de la vacunación, que es sumamente importante en este momento. Tal cual. Bueno, a seguir cuidándonos, pero nosotros vamos a seguir viéndonos, si Dios quiere. Mañana te esperamos. Así es. Que tengan un bonito día en Tucumán. Mañana nos vemos nuevamente. Gracias, Edi.